Hay una palabra, mis hermanos, que me ha llamado mucho la atención en el libro del Génesis capítulo 2, aunque vamos a mirar Apocalipsis, pero quiero introducirla desde el principio del Génesis y luego nos vamos para Apocalipsis. Y esta palabra es la primera pregunta que hace el Señor a la humanidad. Y esta pregunta es: ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Cuando Adán estaba en el huerto del Edén y Adán se esconde, la pregunta del Señor le dice: ¿dónde estás? Dígale que está a su lado: ¿dónde estás? No porque el Señor no supiera dónde estaba Adán, el Señor sabía dónde estaba Adán. Él todo lo conoce, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él es omnipresente, omnisciente, Él no varía, Él es inmutable. Amén. Su fidelidad es para siempre, Él sabe todo. Pero Adán se escondió. Y la pregunta del Señor a Adán, de nuestro Padre, es: ¿y dónde estás? Por allá Adán contesta: por aquí estoy escondido porque tuve miedo. Y la segunda expresión del Señor a Adán le dice: ¿y quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te dijo que tuvieras miedo? ¿Acaso hiciste esto y lo otro? Bueno, esta es una expresión, mis hermanos, que hoy quiero valerme de esta expresión de Dios para introducir este mensaje. Y hoy vamos a hablar sobre un tema de la iglesia, de las iglesias. Cuando Dios habla en el Apocalipsis, y va a hablar a las iglesias, a las 7 iglesias, y una de estas iglesias es la iglesia de Éfeso, que es donde nos vamos a detener un poquito para estar allí. Quise introducirlo de esta manera, mis hermanos, porque el fin de este mensaje es lo que hemos dejado de hacer para Dios. Y pareciera que terminamos como vamos a comenzar, escondidos, porque a veces en medio de un mundo tan difícil, tan caótico, nos cuesta mucho ser creyentes, nos cuesta mucho ser cristianos, nos es difícil. Y yo no sé para usted si le es difícil estos tiempos, por ejemplo. Que estaban acostumbrados de pronto ahí estar en las fiestas y estar uno por allá en la pachanga, en la chiva, la cariñosa o la vagabunda, o no sé, la potra zaina, la que usted ya ha elegido antes. Hoy en día como que la patica le llama a uno todavía como que usted escucha el tambor y como que está ahí, como que: Señor, ¿qué hago acá en la iglesia? Hoy 9 de la mañana, el desfile comienza a las 11, no voy a alcanzar a llegar. Bueno, es una lucha, no solamente esa lucha, sino la lucha con nuestros vecinos, con la propia familia. A mí me aterra mucho que mucha gente le dice a uno: cristiano pandereta, ¿cierto? O el cristianito, o el que va a la iglesia, el evangélico, y se burlan. ¿A alguien le ha pasado acá eso? Y cuesta. En el trabajo, el único cristiano, los demás inconversos: hey, pero ¿qué va a hacer? No sea gallina, vamos a tomar, o es que su esposa le pega. Bueno, esas cosas, y se lucha con eso. Pero lo curioso de todo eso, ¿sabe qué es? Que cuando ellos están mal, ¿a quién buscan? Al pandereta, para que ore por ellos. Porque en última saben que el Dios de esta pandereta habita en esta pandereta. Amén. Dios habita en nosotros. Y esto tiene que ver con esta iglesia en el libro de Éfeso. Yo no sé si ustedes, los que son de mi edad, 40 años hacia atrás, o 35, recuerdan algo que se llamaban los telegramas. No Telegram, lo de hoy, ¿no? Todos tienen Telegram, ¿verdad? Yo los veo por ahí todos conectados. ¡Pling! Ahí están evangelizando todos ahí. Pero los que recibíamos aquellas carticas de telegramas, ¿alguien recuerda eso? Levante la mano los de mi tiempo. Uy, aleluya. Joven fui, dice la escritura, ¿no? Pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿A cuánto les gustaba recibir esas carticas, o hacer carticas, o enviar cartas? Wow, ¿sí o no? A mí me gustaba mucho escribir cartas. No las enviaba por miedoso, porque me daba pena, yo era cobarde. Pero me gustaba mucho escribir aquello que no podía decir. Me gustaban mucho los poemas. Pero sí me gustaba como esas misivas, que cuando llegaban esas cartas a la casa, o esos telegramas y eso, era como algo emocionante, ¿no? ¿Qué nos irá a decir esa carta?
¿Qué traerá esa carta? ¿Qué noticia vendrá? Bueno, los que no saben, antes se usaba eso, y hoy en día pues es que han nacido con la tecnología, pero antes sí nos tocaba a nosotros como esperar días para poder recibir un mensaje, ¿no? Hoy es instantáneo. Pero había como ese, como eso de poder saber qué decía la carta. Y yo no sé si algunas hermanitas todavía guardan la carta esa que le enviaban perfumada, ¿cierto? O con un clavo y canela para que la carta no se dañara dentro, o un quereme, bueno, no sé, el chocolate y la cartica. ¿Alguien todavía guarda esas cartas? Amén, amén, a ver, amén. ¿Alguien más? No le pregunto a los hombres porque nosotros no somos de guardar nada, ¿sí o no? Nosotros nos comemos el chocolate y botamos esa vaina, ya listo. En cambio las mujeres no, las mujeres guardan el papelito y toda esa cuestión de la cartica. La carta del libro de Éfeso tiene una particularidad muy especial, y es que la carta está escrita por alguien que es el dueño de las iglesias. La carta va con una misiva para la iglesia de Éfeso. Tiene un destinatario que es la iglesia de Éfeso, pero la carta también muestra las características de esa iglesia, ¿sí? Hace un diagnóstico de cómo está esa iglesia en ese momento. Luego de que la carta hace un diagnóstico, la carta está mostrando una problemática que hay y desarrolla una respuesta para que lo que está pasando se pueda arreglar. O sea, manda un remedio y luego termina con una advertencia y una promesa. Esas características de esta carta la hace muy fascinante, porque lo primero que podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 2, por favor vayan conmigo, capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Lo primero que podemos ver y muestra la carta es quién escribe la carta, y eso es de suma importancia, ¿verdad? Saber de quién viene la carta y para quién va. Y de esa misma forma damos importancia a leer o a mirar lo que esa carta nos dice. Comienza diciendo la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero, y quiero que se detenga ahí. Primero, esta carta nos comienza a hablar sobre quién es el que envía esta carta, y muestra el carácter de esta carta y de la persona a la cual está escribiendo y hacia dónde va. Y esa carta la escribe el ángel de las iglesias, o para el ángel de las iglesias, para la iglesia misma. La está escribiendo el Señor, manda esta misiva Él, hablándole a la iglesia de una situación que está en la iglesia en Éfeso. Y le dice, primero comienza a endulzarle, ¿no? Comienza a exaltarla. Y qué bueno que cuando a uno lo vayan a regañar, primero le digan lo bueno que uno hace y después lo malo, ¿sí o no? No lo malo de una vez, sino que el Señor comienza a decirle acá: ¿qué has hecho? Tienes buenas obras, has hecho buenas obras. Ok, bueno, estamos bien ahí. Eres perseverante, conozco tu fatiga, conozco que pruebas a aquellos que dicen ser apóstoles. En otras palabras, conozco que cuidas la buena doctrina, que estudias la palabra y que sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, y los has hallado mentirosos y te alejas de ellos. Conozco que eres perseverante, que has sufrido por mi nombre y que no has desmayado. Estas características de una iglesia sana allí en Éfeso. Ahora, mis hermanos, yo creo que muchas de esas características las tiene la persona que está a su lado, que es iglesia. Mírelo y verá.
Y por favor dígale qué características usted puede ver en ella. Dígale: conozco que eres perseverante pero no me mire a mí, mira al que está a su lado, por favor. ¿Qué le dijo? Ayúdeme con 3, por favor, a ver. Conozco que eres, ¿qué? ¿Qué te dijeron? Marta, nada. César, ¿qué te dijeron? Nada. Por aquí, ¿qué te dijeron? Nada. ¿Qué te dijeron? Menos mal que le estoy preguntando a los matrimonios, que supone que conocen más. Bueno, mis hermanos, hay un propósito en esta carta, y es que el Señor quiere mostrarnos algo importante al inicio de esta carta. ¿Sabe qué es? Que Él conoce todo de su iglesia. Que Él conoce todo de la iglesia de Éfeso. Conoce lo bueno, conoce lo malo, conoce lo que han hecho, conoce lo que han dejado de hacer, conoce todo. Y quiero comenzar por aquí porque creo, mis hermanos, que el interés de Dios esta mañana es decirnos: iglesia cristiana, familiar cristiana, el Oasis, yo conozco quién eres. Yo te conozco en lo profundo, yo te conozco en la oscuridad, yo te conozco en lo que estás haciendo, lo que has dejado de hacer. Yo conozco lo que estás pensando por hacer. El interés de Dios, mis hermanos, es ese: yo te conozco. Como el Señor le dice a Adán: ¿quién te dijo que no que hicieras eso, que te escondieras? ¿Cuántos creen que el Señor nos conoce? ¿Cuántos creen que el Señor conoce lo que usted hizo esta semana? Lo que hizo anoche, lo que hizo ayer, antier, lo que hizo esta mañana antes de venir al servicio, lo que hiciste hace unos momentos, lo que acabas de pensar. ¿Cuántos creen que Dios conoce todo? Y eso nos da una seguridad, mis hermanos, que si Él nos conoce, deberíamos nosotros descansar en sus manos, porque Él todo lo conoce de nosotros. Amén. Y esto debería darnos una tranquilidad, una seguridad, un reposo en que el Señor no se le escapa nada de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Especialmente para la iglesia, hablando a la iglesia, el Señor da unas características de lo que estaba haciendo la iglesia, de lo que los hermanos en Cristo estaban haciendo, porque era para la iglesia y tenía sus características especiales de trabajar para la obra del Señor. Hacían muchas cosas dentro de la iglesia. Ahora vamos a mirar quizás un contexto. Esta ciudad en Éfeso, donde estaba la iglesia de Éfeso, valga la redundancia, era una ciudad conocida mundialmente por ser un centro religioso y cultural y económico de la región. Esta ciudad tenía notablemente muy conocido en ese entonces una de las 7 maravillas del mundo, los templos de la diosa Artemisa o de la diosa Diana. Pero estos templos tenían una característica muy especial, y era que eran enfocados hacia la adoración del sexo, de la fertilidad, de la inmoralidad. Este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido o era un soporte más bien para esa cultura, y se movía toda la región en ese entorno. Era fácil ver en los templos de Artemisa, como era la diosa de la fertilidad, hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales a la entrada de los templos. Ahora, imagínense esto: una iglesia que se encuentra en medio de ese entorno es una iglesia que tiene 2 funciones muy interesantes. Una es mantener que sus familias dentro de la iglesia sean un baluarte para la sociedad, un contrapeso para la sociedad. 2, una iglesia firme, fiel, como esta iglesia, hacía detener la obra de Satanás en toda la región, especialmente en su ciudad. Mis hermanos, yo creo que usted y yo hacemos detener la obra de Satanás en nuestras casas, en la empresa, en nuestra familia, donde nosotros estemos. La obra de Satanás tiene que retroceder. ¿Qué tiene que afectar más aquí? ¿Las tinieblas a la luz o la luz a las tinieblas? Usted entra a un cuarto oscuro, prenda un cerillo, un fósforo. ¿Qué afecta a quién?
La luz a las tinieblas. ¿Y cuántos somos luz esta mañana? Así es que el Dios que te conoce, Él mismo sabe que ese baluarte que hay en ti, que esa verdad que hay en ti, que esa entereza que hay en ti, que esa disposición que hay en ti, hace que las tinieblas retrocedan de donde tú estés. Ahora, la problemática aquí, que quizás es una problemática también en la iglesia de Éfeso, que vamos a verlo más adelante, es que perdamos nosotros el sentido de lo que somos y el valor de lo que somos y la altura de lo que somos. Y digo esto porque, mis hermanos, porque nosotros no deberíamos ser iguales al mundo donde Dios nos ha sacado de las tinieblas. Nosotros deberíamos tener la altura de ser creyentes y cristianos que van a dar ejemplo de lo que Dios está mostrando en esta carta, de lo que Él dice que somos. ¿Cuántos de aquí de nosotros somos fieles? Bueno, hay poquitos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos mentirosos? Ok, ¿cuántos decimos la verdad? Bueno, no somos mentirosos, pero tampoco decimos la verdad. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí esta mañana ustedes predican la palabra del Señor, hablan del evangelio? ¿Qué pasa con esos amenes? No me quiero asustar esta mañana. ¿Quién es usted? Y sería una buena pregunta para poder seguir discutiendo este tema. Y es que muchas veces hemos preguntado a la iglesia, ¿cuántos son de Acuario, por ejemplo? ¿Hay alguno de Acuario esta mañana? ¿De Piscis? Amén. ¿Tauro? Vea pues. ¿De Leo? Vea pues. Acuario. Bueno, los que... ¿Sabe qué le pasa a la iglesia de hoy? Eso le pasa a la iglesia de hoy. Nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, usted no depende de su signo zodiacal. Usted depende de lo que ya Dios dijo que usted era como hijo de Dios. Esta iglesia entendía lo que era en Cristo Jesús. Esta iglesia andaba y creía lo que el Señor veía en ellos. Era considerada como una iglesia de poder. En el libro de los Hechos, capítulo 19, podemos ver cómo esta iglesia afectó su comunidad de tal forma que la hechicería y la brujería eran el pan de cada día. En el libro de los Hechos usted mira cómo la gente se convertía y dice que la gente llevaban los libros de brujería, de hechicería, de agorerismo, los llevaban al templo y allí los quemaban. Era tal el poder, la afectación de esta iglesia a su comunidad, que las cosas tenían que cambiar. Mis hermanos, si está la afectación de usted como creyente, de usted como iglesia, que donde usted está las cosas tienen que ser afectadas. Casi nos buscan siempre para, pastor, venga, que es que en mi casa se escuchan ruidos. Y la respuesta es: o son ratones o usted por qué no ora. Pastor, es que usted Dios lo escucha, ¿y a usted? Y es aquí el Señor está mostrando a esta iglesia. Está mostrando unas características y quiero esta mañana, por favor, que usted piense qué características de estas que el Señor muestra en esta iglesia están con usted. Y si el Señor conoce su vida completamente, que de eso el Señor está viendo en usted esta mañana y está mostrando esta mañana. El Dios que está interesado en usted, que te conoce, que te ha dado lugar, que te ha dado una posición, es el mismo Dios que está esta mañana con todos nosotros, diciéndonos: yo conozco tus obras, yo conozco tu ardua labor, yo conozco tu paciencia. Paciencia para soportar a los malos, paciencia para amar a los débiles, paciencia para ir por el necesitado, paciencia para ayudar a aquel que no tiene. Esa es la labor de la iglesia. Yo conozco tus obras. Wow. Tengo una persona que se ha acercado estos tiempos a mí últimamente y me dice: yo quiero ser rico, quiero tener mucha plata. Yo quiero que cuando tenga mis camionetas yo
voy a ir a repartir mercados y darle a los pobres. Ojalá que en esta ciudad no haya ningún pobre, porque yo quiero tener mucha plata. Y lo he aguantado, lo he aguantado, lo he aguantado. Y hace pocos días recibió el sueldo y le dije: venga, ¿usted qué quiere darle a los pobres? De los sueldos que ha recibido, ¿cuántas libras de arroz ha regalado? No, patrón, es que no me alcanza. Le dije: bueno, yo conozco tus obras. El Señor no se olvida de lo que tú has hecho, mi hermano. El Señor no se olvida de lo que tú has sembrado. El Señor no olvida las visitas que tú has hecho. El Señor no olvida la comida que te has quitado de ti para hacer la otra. El Señor no olvida eso. El Señor ve eso. Eso pequeño el Señor lo está viendo. Quiero decirte esta mañana que lo que tú haces para el Señor es importante. Que eso es valedero para el Señor. No es que tú lo hagas y ya no tenga ya en la presencia de Dios que el Señor haya apuntado eso. No, el Señor sabe eso y Él conoce eso de ti. Por eso esta mañana quizás eso nos puede hacer reflexionar. Dice: cuida la palabra. Es una iglesia que cuida la doctrina, que lee la Biblia, que ama la Biblia, que durante la semana está haciendo su devocional, que está escuchando el mensaje de Dios, que trabajas arduamente por mi nombre. Esa palabra arduamente, mis hermanos, me hace pensar qué tanto yo trabajo para la obra del Señor, qué tanto yo hago en la obra del Señor. Y no quiere solamente decir que usted tenga que estar todos los servicios aquí, barriendo a la iglesia todos los días, pintando todos los días. No, qué tanto tú haces para la obra del Señor, por amor al Señor, donde tú estás. Qué tanto hablas en medio de ese Éfeso, un mundo convulsionado, perdido, un mundo que te ataca, un mundo que está en contra de ti porque eres cristiano, de ti porque profesas una fe. ¿Qué tanto hablas allá en ese mundo de lo que hay en ti? Yo conozco tu paciencia, conozco que has trabajado. ¿Y sabes qué dice la escritura? El Señor está diciéndole a la iglesia: yo conozco que has trabajado arduamente y por amor de mi nombre. Y algo importante, ¿sabes qué? No has desmayado. Dígale que está a su lado: sea valiente, no desmaye en el nombre de Jesús, que te espera un premio. Amén. Dígale: no desmaye, hermano. Usted no es del común. Usted no es de los que hacen y tienes que parecerte a ser igual a ellos porque ellos lo hacen. No, tú eres diferente. Somos diferentes. Por eso les decía al principio, mis hermanos, no alcanzamos a imaginarnos el valor que tenemos nosotros al ser hijos de Dios. No alcanzamos a imaginarnos la posición que tenemos frente al mundo. Y gloria a Dios por aquellos que hemos llegado a los pies del Señor, que el Señor nos ha rescatado del mundo para militar en su obra, para que la gloria suya permanezca en nosotros. Pero muchas veces no entendemos eso, no valoramos eso. Asistimos a la iglesia. Esta semana, juntamente con el pastor Raúl y el pastor Wilson, estuvimos en una conferencia que se estuvo hablando sobre el secularismo y el neopentecostalismo. En otras palabras, tiene que ver mucho con nuestra posición como cristianos en el tiempo modernos, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y le voy a colocar este ejemplo para hacerlo más claro. A mí me preguntan: ¿qué hace usted fin de semana? Soy pastor. Durante la semana soy empresario. O sea, y le preguntan eso, ¿no? ¿Usted qué hace secularmente? Soy empresario, soy modista, tengo un taller, tengo una empresa. Y como que este mundo nos ha llevado a separar lo santo de lo común, ¿sí? ¿Es santo estar en la iglesia o no? Wow, aquí todos somos santos esta mañana. Si no, mire el que está a su lado, esa cara de ángel que tiene, esa cara de esa mujer no fue con la que saliste de la casa hoy, con la que peleaste esta mañana, sino aquí es otra. Es que mírenle nomás las alitas ahí, que está incómoda porque le talla las alas ahí en la espalda en la iglesia y salen volando, pero medio salen de la iglesia y ya como que olvidamos que somos santos aquí y somos santos allí y somos santos en la casa y somos santos en el trabajo y el secularismo ha hecho de que eso se divida en dos, cuando nosotros deberíamos actuar como uno solo, como lo que somos. Hay una frase
que escuché en este congreso. La frase es una frase de latín que la frase es coram Deo, que es una de las frases que me llamó la atención también. Y esta frase, mis hermanos, se refiere a algo que sucede en la presencia de Dios o delante de Dios. Coram Deo, vivir toda la vida en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, porque Dios todo lo está viendo. Ahora, siempre trato de dialogar con alguien para colocar como una frase o acuñar una frase dentro de la predicación, y hago esta pregunta: ¿usted haría en la iglesia lo que usted suele hacer en su casa? ¿Gritaría en la iglesia de la misma forma que gritas en casa? Algo así, un ejemplo así. ¿Alguien lo haría? ¿Por qué? ¿Es menos santo allá? ¿Más santo acá? Y acostumbramos, hermanos, a no pelear el sábado. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Tenemos que ir consagrados a la iglesia, ¿sí o no? Nos pasa como la Semana Santa, ¿no? No vas a comer carne porque te conviertes en sirena, ni te bañes porque el sábado o domingo te conviertes en no sé qué cosa. Y esta expresión me quedó a mí sonando mucho en los años, no sé si 1600. Fueron los tiempos donde la iglesia, mis hermanos, acuñaba esta frase: Dios todo lo está viendo, Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Pero ¿cuántos creen que Dios está en su casa? Y está en su trabajo, y está con lo que estás haciendo, y estás en tus relaciones, y estás en la forma como tratas a tus empleados, como tratas a la gente del común? ¿Cuántos creen que Dios está ahí también? Coram Deo. Dios conocía a esta iglesia, la conocía tan íntimamente que la razón por la cual el Señor le dice: mire, yo estoy aquí porque los conozco, pero quiero que ustedes sepan que también me pueden conocer, que yo estoy ahí en todo. Y la labor de la iglesia, esta iglesia peleaba por el evangelio. Mis hermanos, conoce Dios tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Una paciencia firme. Esta palabra paciencia, del griego upomone, significa una paciencia que no varía, una paciencia que siempre está ahí, una paciencia que soporta. Y yo quiero que usted mire a su lado, al que tiene al lado, y le diga: he sido y seguiré siendo muy paciente contigo. Pero ¿cuántos hemos sido impacientes? Esta expresión de la paciencia es, mis hermanos, no sé si usted tenga hijos o tenga personas inconversas a su lado, pero usted está clamando a Dios, está orando a Dios, está buscando de Dios. Pero su paciencia es para que Dios haga y obre en su tiempo y como Él quiera obrar sobre esa persona, porque Él es el único que lo puede hacer. Esta iglesia entendía eso. Era una iglesia ejemplar, una iglesia que se podía ver las características de lo que hace una buena iglesia que afecta una sociedad. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25 nos recuerda uno de los propósitos para cumplir este llamado que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Y dice así la palabra, dice: y consideremos estimularnos los unos a los otros con amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Algo que tiene que ver con el propósito de Dios para ser iglesia es que nosotros nos congreguemos, que nosotros vengamos a la iglesia. ¿Por qué? Después de la pandemia, mis hermanos, muchos se acostumbraron a escoger a su pastor preferido,
a escoger a su iglesia preferida, a no tener relación, no tener comunión. Y quiero decirles algo, mientras que el enemigo lo que quiere cada vez más es que te alejes de la comunión, porque la comunión hace que se cumpla el mandamiento de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros. Eso es parte de hacer iglesia. Eso es parte de lo que el Señor está mostrando en su palabra. Yo quiero que ustedes hagan esto. Yo quiero que ustedes permanezcan fieles en eso que creen. El libro de Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Miren lo que Pablo está diciendo acá para el cuidado de la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno de esta alabanza de Jesús. Vemos cómo los efesios, mis hermanos, tomaron esta advertencia en serio, y dice la escritura que cuidaban la palabra de Dios. Yo no sé si usted en algún momento se ha tomado el tiempo de escuchar una de las predicaciones de los pastores de este lugar y analizarla conforme a la luz de la palabra. Los tiempos están siendo tiempos finales, mis hermanos. La venida del Señor está muy cerca, y una de las características que esta iglesia tuvo, que debemos de tener nosotros, es que debemos cuidar la palabra. ¿Y usted cómo cuida la palabra? Yendo a la palabra, escudriñando la palabra. Si nosotros aquí decimos una barbaridad, usted tiene todo el derecho, mis hermanos, con todo el respeto, de llamarnos la atención, de decirle: pastor, mire, usted dijo ahí que Jonás se comió a la ballena, y resulta que la ballena fue la que se comió a Jonás. Bueno, y quizás eso es muy efímero, pero usted puede, un punto doctrinal, un punto teológico, puede venir a nosotros y decirnos: pastor, mire, las cosas no son así, la Biblia dice así. Es una iglesia que amaba la palabra de Dios. Es una iglesia que se cuidaba, que leía la palabra de Dios, que hacía sus devocionales de la palabra de Dios, que buscaba a Dios. Dios conocía eso en la iglesia. Mis hermanos, la iglesia de hoy, como la iglesia del Éfeso, tiene una vigorosa y apremiante necesidad de volver a la escritura y volver a la palabra de Dios. Eso fue lo que se mostró en la escritura, que dice que la palabra es columna y baluarte de la verdad en la iglesia. Eso es lo que nos sostiene. No son las emociones, ni siquiera son los buenos cánticos. Es parte del proceso de un culto, pero es la palabra la que nos sostiene. Esta iglesia, mis hermanos, sufría. Esta iglesia tenía paciencia, trabajaba con amor arduamente, tenía muchas características preciosas. Una iglesia que no se amoldó a la situación de Éfeso. Una iglesia que no tiene tacha de decir: no, es que allá en Éfeso también hacían esto y lo otro, y los pastores eran así, los líderes eran así. No, una iglesia que era ejemplar en medio de las circunstancias. Y Dios todo esto lo coge y le dice: todo esto eres tú. Wow. Y esta mañana, ¿sabe qué, mis hermanos? Quizás esta palabra también para nosotros somos quizás así. Guardamos la palabra, ¿verdad? Asistimos a la iglesia, hacemos cosas para Dios, predicamos el evangelio, cuidamos a nuestros hermanos. Y quizás usted pueda decir: pastor, yo soy todo eso, pero el versículo 4 comienza con un pero. Y aquí la carta no es tan bonita. Aquí la carta como que te dice: yo te amo, pero no me llames, yo te llamo, no es tu culpa, es mi culpa. Aquí la carta tiene otro matiz, y comienza esta carta el Señor a decirle algo a la iglesia. O sea, muy sinceramente le dice estas palabras: pero tengo algo contra ti. ¿Qué era ese algo? El versículo 4. ¿Qué era lo que el Señor tenía con la iglesia? Si paráramos aquí, veríamos una iglesia perfecta, ¿sí o no? Una iglesia que cuidaba la verdad, no se contaminaba, sabía quiénes eran, sabía que lo que eran en Dios.
sabía la diferencia entre el mundo y lo que era la iglesia, hacer la obra de Dios. Sabían todo eso. Si fuese hasta aquí, wow, sería la iglesia perfecta según nosotros. Pero dice el Señor que lo conoce todo. Tengo algo contra ti. Y ese algo contra ti es que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno de la iglesia, Éfeso había algo serio en ellos, algo malo y algo serio en ellos. Habían dejado, no habían perdido, escúcheme bien, habían dejado su primer amor. O sea, alguna vez ellos estuvieron enamorados, pero ya no tenían ese primer amor. Yo no sé si algunos de los que estamos casados o al pasar del tiempo se experimente como eso, ¿no? Como que ya ese hormigueo ya no se siente, ya como que llegó el barrigón ese, lo mismo, 20 años de casados, 30 años de casados, ya como que más le puedo amar, o 10 años de casados, como que ya se perdió eso, se perdió esa emoción. Yo le he dicho a mi esposa, a mí me parece que el amor más bonito, más chico, como dicen los chicos, es el amor de adolescentes, ¿no? Cuando uno se enamora como por primera vez y eso, que usted siente cosquillas, que como que le toca un dedo y como que wow, eso fue como algo impresionante. Bueno, no sé, en mi tiempo, quizás en mi curiosidad, yo era así, ¿no? No sé usted si usted era más osado, ¿no? Yo le cogía la mano y el brazo. Yo no, yo con un dedito tenía y eso era. Ahora no estoy dando libertad para que los adolescentes y jovencitos comiencen. No, el pastor dijo que es que el primer amor es aquí. Pero ha pasado el tiempo y ya ese gordito ya no le produce la misma sensación. Sí, haces cosas para él, le sigues haciendo el almuerzo, la comida, le prepara la ropa, le limpia los trastes, le ayuda a recoger las medias que dejó encima del comedor anoche, los zapatos debajo de la cama. Sí, todo eso lo hacemos. Pero ya no te amo. Estoy contigo, pero no te amo. Esta palabra, mis hermanos, tengo contra ti, una iglesia tan especial, una iglesia que pareciera que fuera tan perfecta. Esta palabra, tengo contra ti esto, que has perdido tu primer amor, tiene que ver con la esencia de que Dios nos ama y nos amó desde antes de la fundación del mundo, que dio a su Hijo para nuestro rescate, que derramó su sangre para salvarnos. Tiene que ver con que Él lo dejó todo para amarnos. Tiene que ver con la palabra que dice el apóstol Pablo, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la angustia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Cristo. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con mi amor hacia Él. No el hecho de hacer cosas para el Señor, no el hecho de trabajar en la obra del Señor. En nuestro caso, que tenemos el privilegio de predicar, de visitar, de ir a por los enfermos, de estar ocupados en la obra del Señor, de hacer muchas cosas para la obra, de poder dirigir ciertas áreas de la iglesia, de estar pendiente de los ministerios y hacer cosas para el Señor y cosas para el Señor, no necesariamente quiere decir que yo esté enamorado del Dios de las cosas. Y es la pregunta que el Señor hace a esta iglesia: ven, ¿me has dejado de amar? ¿Me has dejado de amar? Hace 2 semanas hablé con el ministerio, con el Rey de Oración, movimiento de oración de la iglesia, y en una de nuestras reuniones siempre estamos compartiendo una palabra sobre la oración. Pero esa noche les conté una experiencia que tuve. Y esa experiencia fue que esa semana había estado orando después de muchos años de una manera distinta, y me senté en la madrugada en la sala de mi casa donde acostumbro a estar con el Señor, y esa madrugada le pregunté al Señor: ven, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está tu corazón hacia mí? Parece loco, pero no son estas oraciones: Señor, dame, Señor, te pido,
Señor, respáldame. Señor, hazme. Señor, sáname. Señor, dame. Señor, cámbiame. Señor, cámbiala. Señor, esto. Señor, la decisión. Señor, lo otro. Pero no nos detenemos a expresarle nuestro amor y a decirle: ¿cómo estás, papito Dios? ¿Cómo estás? Y parecía que el deseo de Dios aquí, lo mismo en el Apocalipsis que lo mismo en Génesis, cuando Dios dice: ¿quién te enseñó a huir de mi presencia? Le está diciendo a la iglesia: hey, ¿dónde está tu corazón que me amabas y hacías todo para mí, pero diferente? Con un corazón apasionado, con un corazón diferente. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están aquellos tiempos que tenías conmigo? ¿Cuántas veces, hermanos, yo hago esta pregunta y me la he hecho a mí también? ¿Cuántas veces hemos perdido el entusiasmo por estar en el cuarto de oración y derramar nuestras lágrimas delante del Señor y tener amores con el Señor? ¿Cuánto hace que tú no doblas tus rodillas y estás allí en la presencia de Dios como iglesia, tú solito? Y hay una situación a veces que uno escucha en la iglesia: pastor, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Y por qué, hermana? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se va a la iglesia? Pastor, porque es que ahí no está la unción. Mi hermano, yo quiero ser muy sincero, y ¿sabe qué? Si usted no siente la unción, yo no puedo darte la unción. La unción te la da el Señor cuando tú lo buscas con todo y de todo corazón. Esa es la unción. Y el Señor aquí está entonces expresando: ¿dónde estás? Porque has dejado ese primer amor. Es probable que no te diste cuenta, es probable que has hecho muchas cosas para el Señor, es probable que andamos demasiados ocupados haciendo cosas, corriendo con cosas. Es probable que has perdido ese amor. Spurgeon dice una palabra: una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Y una iglesia de Dios, hermanos, lo que no puede perder es el amor. Es más, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 12. Dice: si yo diera todos mis bienes a los pobres, si diera de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo quemado y no tengo amor, de nada aprovecha. Y sigue diciendo: porque el amor es paciente, porque el amor es bondadoso, porque el amor no tiene envidia, porque el amor no se jacta, porque el amor no es arrogante, porque el amor no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y termina con esta frase el apóstol Pablo diciendo: el amor nunca deja de ser. ¿Y sabe por qué el amor nunca se acaba, hermanos? Y esa frase que se acuña muchas veces en los matrimonios: es que se me acabó el amor. Se le acabó el amor, ¿sabe por qué? Porque ya Dios no está en medio de su corazón. Porque Dios es amor. Y el que conoce a Dios conoce el amor. Si usted aplica esto, yo aplico esto, del amor, del sufrimiento en el amor, de la esperanza en el amor, de la confianza en el amor, de esperar en el Señor, de soportar a mi hermano, es parte de lo que quizás en nosotros hemos perdido. El amor nunca deja de ser. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo y muestra los dones allí en este pasaje, y al final del versículo 13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero yo les digo algo: el mayor de estos es el amor. Podemos hacer lo que querramos para Dios, hermano. Usted puede pararse aquí de cabeza, predicar 1000 mensajes, pero si yo no tengo amor, si yo no amo a Dios con todo mi corazón, esto será como palabras que resuenan, como címbalos resonantes, dice la escritura. Si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Así que ese amor todo lo soporta. Si nosotros viéramos el amor de Dios a nosotros y aplicáramos este texto del amor de Dios a nosotros, dígame si Dios no ha sido bondadoso. Diga si Dios no ha sido, Él no ha sido arrogante con nosotros.
Él no se ha portado indecorosamente, no se ha irritado con nosotros, no se regocija con la injusticia. Pero el Señor también todo lo ha sufrido, todo lo ha creído, todo lo ha esperado en nosotros, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Es más, nada nos podrá separar del amor de Dios a nosotros. Pero muy fácil nosotros sí nos separamos de nuestro amor a Dios. Mi hermano, por favor, mire el que está a su lado y dígale: pero tranquilo, hay un remedio para eso. Recuerden que les dije que había un remitente, destinatario. Había unas características dentro de la carta, un diagnóstico dentro de la carta, un resultado de esa carta. Y ahora vamos a mirar el remedio perfecto. El versículo del versículo 5 y 6 nos dice 3 medicamentos esenciales que debemos de tomar para recuperar el amor. 1, recuerda de dónde has caído. 2, arrepiéntete. Y 3, a las primeras obras. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, o como iglesia, tenemos que recordar de dónde, en qué momento perdimos el amor. Yo hago esta pregunta: cuando usted recibió a Cristo, ¿usted cómo se sintió? ¿Cómo fueron sus primeros amores con el Señor? Dígame si no era maravilloso eso. Dígame si usted no quería hablar en su empresa y a veces decían: cállese que ya está hablando demasiado. Quería decirles al mundo: vea lo que Dios hizo por mí. Dios me sacó del alcoholismo, Dios me hizo diferente. Yo cuando joven, hermanos, mi anhelo y mi deseo era ese. Cuando iba a predicar el evangelio siendo jovencito a las montañas allá en Bogotá, en Cazucá, en los barrios de San Francisco, Monteblanco, Santa Librada, mi deseo era ese: decirle a los jóvenes: Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Dígame si no son esos primeros amores que usted desea estar orando. Que a todo le mete la Biblia, se vuelve usted un hombre bibliocéntrico. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que quiere hablarle a su familia, que quiere hablarle a su... Esta palabra recuerda. Yo he titulado este mensaje: regresa. Regresa de donde has caído. Regresa de allí. Y lo segundo que hay que hacer, mis hermanos, es reconocer que hemos fallado al Señor y hemos pecado por dejar de hacer esas obras. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? No se puede confundir con remordimiento. Remordimiento es aquello que tú pecas y oras y sientes que el Señor te perdona, pero al otro día estás volviendo a pecar y vuelves a orar y sientes que el Señor te perdona, pero la semana siguiente estás pecando lo mismo, pidiendo perdón por lo mismo y pidiendo al Señor que otra vez te perdone y vuelves a hacer lo mismo. Eso se llama remordimiento, cuando lloras y vuelves a hacer lo mismo. El Señor está diciendo acá: arrepiéntete. Ese arrepiéntete, ¿sabe qué es? No vayas en la misma dirección, cambia de ruta, cambia de camino, no sigas haciendo lo mismo. Cancela aquello que te ha dejado o te ha hecho que no busques la presencia del Señor. Cancela aquello que ha hecho o te ha robado el deseo de tu primer amor. Arrepiente. Dígale que está a su lado 2 cosas: recuerda de dónde has caído. Ahora dígale: arrepiéntete. Lo tercero que el Señor dice: a las primeras obras. Hermanos, estamos en un momento muy complicado en la humanidad. Y yo no sé ustedes, pero yo trato de estar muy actualizado en las noticias finales de los tiempos. Y estamos en un momento muy crítico para el mundo. No crean que las guerras que se están dando en los países, las uniones que se están dando en los países, eso es gratis y que a nosotros no nos va a afectar. Que Colombia está
allá en un lugar. Nomás recuerden cuando comenzó la guerra en Ucrania con Rusia, que a las 2-3 semanas no teníamos trigo aquí en nuestra nación, huevos, no había para hacer pan. No crean que nos va a tocar, nos va a tocar, y es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Que este cumplimiento de la palabra de Dios se da a la iglesia también. Pero nosotros podemos estar confiados de que en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor ya venció al mundo. Amén. Porque somos iglesia y porque somos los hijos del Señor. Recuerda entonces ya las primeras obras. Esta mañana les decía algo precioso. Yo recuerdo un hombre que aprecio mucho, que aún está con vida, ya está por los 100 años, 100 y algo. Fue el hombre que le testificó a mi papá y lo llevó a los pies de Cristo. Este hombre, mis hermanos, lo acompañaba o no lo acompañaba, lo esperaba fuera de las cantinas y se lo llevaba medio borracho, se lo llevaba, le gastaba pollo, lo ponía en sano juicio y se lo llevaba para la iglesia. Una y otra vez, pacientemente, una y otra vez. Muchas veces recuerdo que llegaban a la casa tarde de la noche, se escuchaba una serenata afuera de la calle, una serenata. Ellos cantándole a mis papás en el día de su cumpleaños, en su matrimonio. Estaban allá. Y hasta que este hombre se convirtió, llegó al Señor. ¿Y sabe qué admiro yo de mi padre? Admiro de que él cogía sus carros, que fue un hombre que Dios le bendijo mucho en un momento, y colocaba estas camionetas al servicio de la obra del Señor. Pero algo que yo recuerdo de él, no hizo mucho, no fue predicador, no fue pastor, no fue nada de eso. Quizás no tuvo muchos dones, oraba, le gustaba mucho orar y hablar en lenguas, le encantaba eso a él. Pero sabe que yo recuerdo claramente que él se iba para los campos blancos, que llamamos iglesias hijas hoy en día. Él se iba para los barrios más marginales, para Suba o para Usme, para esos barrios así en Bogotá que eran barrios difíciles, Yomasa, San Francisco, barrios complicados, Los Laches. Y allí donde habrían obra de Dios, iglesia o campo blanco, ¿sabe qué hacía él? Le decía al pastor: ¿qué necesita? Y era el primero que llevaba 20, 30 sillas, colocaba el sonido para la iglesia, para que se extendiera el evangelio, llevaba mercados para que se extendiera el evangelio. Regresa a las primeras obras. ¿Qué era aquello que te apasionaba, iglesia? ¿Qué era aquello que me apasionaba que dejé de hacer? Regresa. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Haz un alto en el camino. Recuerda de dónde has caído y profesa estas palabras y arrepiéntete y a las obras. El primer paso de la restauración, mis hermanos, de la iglesia de Éfeso fue: recuerden. Ellos necesitaban recordar. Ellos creían que todo lo estaban haciendo bien, se creían buenos creyentes, pero el Señor les dice: el primer paso para tu restauración es: recuerda qué dejaste de hacer. Alguien me decía esta mañana: pastor, oremos por tal persona porque otra vez en las mismas, y enfermo otra vez en las mismas, y en las mismas, y en las mismas. Y yo le decía: tiene que ver con algo, y es que esta persona se la pasa jugando con el Señor. Lo siguiente que el Señor dice a la iglesia es la advertencia antes de terminar la carta. Ya estamos en el remedio, ahora la advertencia. Y ahora le dice a la iglesia en esta advertencia: pues si no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. ¿Sabe qué tiene que ver esto, hermanos, con que la persona se seque? Con que la iglesia se cierre, con que mi vida se seque. ¿No han visto usted a líderes, a pastores, a predicadores que han dejado los caminos del Señor y ahora lo vemos en la chiva esa, la vagabunda? ¿Qué hace por allá? Se secó. ¿Por qué se secó? Porque perdió su primer amor. ¿Y por qué no se recuperó? ¿Por qué no se arrepintió? Porque no hizo un alto en el camino.
porque no miró lo mal que estaba haciendo, no vio eso, no se detuvo a que el Señor le mostrara. Y el Señor, ¿qué dice? Ok. Hay una respuesta, un resultado para todo lo que tú haces. Alguien me decía esta semana también: pastor, yo no sé por qué me pasa a mí lo que me pasa, si soy tan buena persona. Yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo no sé si alguno de nosotros también hemos pensado lo mismo. Quizás yo lo he pensado también. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Hay una palabra, hermanos, que a mí me gusta mucho la palabra, y es una palabra que se llama Icabod. Esta palabra se da cuando los hijos de Elí mueren en la guerra que está el rey Saúl, y Elí también muere en esa misma guerra el mismo día. La esposa de uno de estos hijos estaba embarazada. Ella, con la presión de saber que su esposo, su cuñado, su suegro había muerto, ella da a luz en ese mismo instante y le coloca el nombre a este niño y lo llama Icabod. Y esta palabra Icabod significa: la gloria del Señor se ha ido. Wow. La gloria de Jehová se ha ido. En hebreo significa eso: sin gloria. Hermanos, yo no quiero que la gloria de Jehová se vaya de mí. Yo no quiero ser Icabod. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser Icabod. Yo quiero que la gloria de Dios permanezca en mí. Yo quiero el Shekinah de Dios. Yo quiero que esta palabra no sea una palabra logos para mi vida, sino que sea una palabra rema para mí, una palabra que tenga vida para mí, que produzca vida para mí, y que cuando salga de este lugar esta palabra produzca ese querer como ese hacer, y que yo pueda regresar a ese primer amor. Ahora, hay una advertencia, ok, está bien, pero el Señor no se queda solamente ahí en la advertencia. Él termina esta carta para esta iglesia con algo precioso, y es la promesa de la recompensa. ¿Y sabe qué dice la escritura? Aquel que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Wow. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta mañana? Bueno, aquí como 5, 10. ¿Cuántos cristianos hay por allá esta mañana? ¿Cuántos están dormidos? ¿Usted quiere que la gloria de Dios esté en usted? ¿Quiere que el Shekinah de Dios esté en usted? ¿O quieres llamarte Icabod? Mis hermanos, al que venciere, Jesús hizo esta promesa: al que venciere. Pero ¿qué es lo que hay que vencer? Escúcheme, usualmente pensamos que vencer en términos dramáticos, como vencer el pecado, la guerra espiritual. Pero al parecer Jesús está aquí hablando de vencer la frialdad de nuestro corazón. Vuelvo a repetirlo: quizás pensamos en vencer el pecado, y hay que vencerlo en el nombre del Señor. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es la forma de vencer el pecado. Velar y orar para que no entres en tentación. Es la forma de vencer el pecado. No ignorando las maquinaciones de Satanás. Es la forma de nosotros de guerrear espiritualmente, no ignorando eso. Pero en el texto, mis hermanos, lo que el Señor está interesado es que usted venza la frialdad que hay en nuestro corazón, y que solamente se calienta en medio, se tibia el corazón el domingo, y decimos: ay, qué predicación tan buena. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez eso? Yo también. Qué predicación tan buena, pastor. Y a los 8 días, ¿de qué fue la predicación? Ah, sí, estuvo buena. Esa hermana estaba llorando al lado mío, pero ¿de qué fue la predicación? Corazón frío. Un corazón que salió del lugar de su presencia y se fue a su casa a hacer un corazón secular, porque el domingo le espera un corazón cristiano. Ay, Señor. Por favor, mire el que está a su lado y dígale: ya comenzó el pastor a echar piedras. Al que venciere, mis hermanos, Jesús está hablando acá de vencer eso, esa frialdad de nuestro corazón. Y ese corazón a veces se enfría y se marca porque hemos dejado su primer amor. Pero mire la promesa ahora.
le daré a comer del árbol de la vida. Esta promesa para los vencedores es que regresarán al Edén, a la restauración y a la vida eterna. Yo no sé usted, pero yo esta mañana no estoy predicando ni he predicado sobre la prosperidad económica. Gloria a Dios por eso, pero ese no es nuestro énfasis. Mi énfasis, mis hermanos, es que yo puedo vivir una vida de restauración diaria en el Señor, de bendición diaria en el Señor. Que aunque tenga problemas o dificultades, sé que mi Redentor vive y Él, su amor no me soltará. Y yo no me soltaré de su mano porque lo amo. Porque sé que Él es mi respuesta, porque sé que Él es mi ayuda, sé que Él es mi confianza, sé que en Él todo lo encuentro, sé que en Él pueden pasar muchas cosas, pero que mi vida está sujeta, sustentada en las manos de Dios. Por eso es que aquí no cantamos arrebato. Y a los que les gusta cantar arrebato y arrebato y arrebato a Satanás, aquí no cantamos eso. ¿Sabe por qué? Porque mi vida no está en manos del enemigo. Mi vida está en manos del Señor. Yo no tengo nada que arrebatarle a ese tipo. El Señor ya lo venció en la cruz de Calvario, amén. Y por amor a mí, el Señor lo venció, y en Él soy más que victorioso. Por eso el Señor dice: te daré el árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso. Mis hermanos, inicialmente el paraíso significaba, la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite, un lugar donde se vive, un lugar donde está Dios. Ese es el paraíso. Y el paraíso no puede convertirse solamente aquí en el templo los domingos o los jueves. El paraíso tiene que convertirse en su casa también. Su trabajo tiene que ser un paraíso donde habite la presencia de Dios. Pero si usted se la pasa escuchando allá, nadie me quiere, nadie me ama, rata de 4 patas, animal rastrero, ¿dónde vas a ver la gloria de Dios? Por ahí no se mete la gloria de Dios. La gloria de Dios viene cuando escuchas la palabra de Dios, cuando cantas al Señor, cuando entregas a tu corazón, cuando te arrepientes y te vuelves al primer amor. Amén. ¿Cuántos vamos a regresar a ese primer amor? Amén. Mis hermanos, coloque sobre sus pies, por favor. Hemos orado por la familia. Es indispensable que haya una familia sana, pero el avance del reino de Dios se ve a través de la iglesia. El avance del reino de Dios en su casa se ve a través de usted. Nadie va a hacer por nosotros, escúcheme bien, nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie. Ni la imposición aquí de manos del pastor, ni que venga un profeta y le diga que usted va a ser un Saiyajin espiritual, ni que le profetice caso, carra y beca, y que va a tener un nuevo esposo, una nueva esposa. Nadie. Lo único que va a hacer avanzar la obra de Dios, la iglesia de Dios, es que usted ame al Señor, porque un hombre y una mujer que ama a Dios sabe lo que Dios quiere. Conoce el corazón de Dios para su familia, para su casa, para sus finanzas, para su empresa, para su iglesia. Busca la dirección de Dios. Ese es un hombre que ama a Dios. Así es que, mis hermanos, el amor de Cristo es indispensable para el avance de la iglesia. Vale la pena regresar al primer amor. Vale la pena regresar a la presencia de Dios. Vale la pena, mis hermanos. Yo les quiero decir esta mañana, y es que no nos presentemos delante de Dios como en cierta ocasión me pasó a mí, que tuve una experiencia con el Señor y algunos dicen que por ese túnel. Yo también me fui por el túnel. No sé si el mismo, no me encontré a nadie, pero creo que era ese mismo túnel. Allá la luz, ahí arriba. Pero iba alguien al lado mío y creo que era el Espíritu Santo. Por 3 veces me dijo: ¿y cómo te vas a presentar delante de tu Señor con tus manos vacías?
Y seguimos caminando y me decía, pero ¿cómo te vas a presentar delante de tu Señor con tus manos vacías? Y hacía el énfasis de tu Señor, o sea, era mi Señor, pero yo llevaba mis manos vacías. Y por tercera vez me dijo, pero ¿cómo te vas a presentar delante de tu Señor con tus manos vacías? Yo regreso y está el proceso ahí de la resurrección, llamo yo, de lo que me pasó. Y me meto con el Señor y le digo, perdóname. Que veníamos predicando, veníamos orando por los enfermos, la gente se venía sanando, veníamos teniendo un grupo de niños muy grande, más de 150 niños, reuníamos, les dábamos de comer y hacíamos muchas cosas para el Señor. Hacíamos muchas cosas para el Señor, muchas cosas. Estamos en alabanza, predicábamos, íbamos, veníamos, visitábamos, aconsejábamos, llevábamos hermanos, llevábamos mercados, hacíamos muchas cosas para el Señor. Pero esa frase quedó grabada en mi corazón. ¿Cómo te vas a presentar delante de tu Señor con tus manos vacías? De esta manera conocemos qué es lo que quiere el Señor, como dice el libro de Mateo. Yo quiero que tú me ames con todo tu corazón. Yo quiero que tú me ames con todas tus fuerzas. Yo quiero que tú me ames con toda tu alma. El Señor no quiere parte de nosotros. El Señor quiere todo de nosotros. Donde estemos, Él quiere todo de ti. No importa los problemas, no importa las dificultades, no importa las situaciones, por muy dolorosas, Dios quiere todo de ti. No le des un pedacito, mi hermano, y váyase con esto, que quizás no es una frase para usted, pero se la voy a decir. No te presentes delante del Señor con tus manos vacías. Vamos a conquistar en el nombre del Señor. Esta iglesia tiene que avanzar. Amén. Y tenemos que avanzar desde nosotros, desde nuestra casa, desde lo que somos, volviendo primeramente al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. Hoy nos arrepentimos delante de ti, Señor. Quizás, Señor, nos hemos afanado y hacemos muchas cosas, Dios. Y aún como ayer quizás nos felicitaban, Señor, por guardar la doctrina, aunque no quizás como debería ser, Señor, pero Señor, aún así todo esto, Señor, es efímero, Señor, cuando no te amamos. Se disipa, se va, Señor, como agua entre los dedos. Y hoy nos arrepentimos aún de nuestro orgullo, Señor, de creernos. Hoy nos arrepentimos, Señor, si pensamos que estamos súper. Quizás, Señor, como la iglesia de Éfeso, hemos perdido nuestro amor y no hemos vuelto a hacer la obra, Señor. Ya no nos apasionamos ni siquiera por hacer el sancocho para tu obra, Señor. Ya no hacemos eso ni en nuestra casa ni nada, Señor. Y queremos arrepentirnos esta mañana, Señor. Trae a nosotros, Señor, ese arrepentimiento. Permítenos volver a ti, Señor. Permítenos volvernos a apasionar, Señor. Que esta carta, Señor, que estos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, Señor, que esta carta apasionante, Señor, sea una carta donde yo pueda abrirla, Señor, y pueda ver allí, Señor, lo que me quiere decir, el desenlace, el espejo para mi vida, Señor. Que allí yo encuentro la respuesta, Señor. No solo la promesa está al final, pero veo, Señor, ahí Dios, la respuesta. También veo el diagnóstico de mi vida, Señor. Y esta mañana, Señor, quizás hay diagnóstico en cada uno y tengamos que revisarnos, como dice la palabra, primer paso de la restauración, revisarnos de dónde hemos caído. Yo te pido, Señor, que seas tú levantando a mis hermanos, aquellos que dicen: pastor, yo ya no quiero más. Aquellos que estaban fríos y que quizás ya estaban al borde de ser quitado ahí ese candelero de su lugar, el fuego de ti, de sus vidas, Señor. Yo oro, Señor, para que tú traigas sobre
nuestra iglesia, Señor, sobre este lugar, Señor, sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, a nivel mundial, Señor, pero en especial, Señor, sobre este lugar, Señor, sobre nuestra casa IFCO, Señor. Yo clamo a ti, Señor, para que nos apasiones por buscarte, Señor, porque pueda ser una experiencia a las 5:30 o a las 5 o a las 3 de la mañana, buscarte en oración, en clamor, en deseo, Señor, de ir a tu presencia, que yo hoy domingo pueda consagrarme, pero que el lunes también, que el martes también, que el miércoles también, que el jueves también, el viernes, el sábado, corandeo, Señor, que tu presencia está ahí en todo lugar. Padre, gracias. Apasionanos, Señor. Apasiona a tu iglesia, Señor, que seamos conocidos por el amor, Señor. Porque en esto conocerán, dice tu palabra, Señor, esto conocerán que son mis hijos, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Haznos regresar a ese amor, Señor. Haznos visitar al enfermo, haznos visitar al hermano, al necesitado, al que está, Señor, que está hoy, Señor, sin su almuerzo, sin saber qué va a comer, Señor. Y quizás yo no tengo mucho, pero puedo dar algo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Te bendecimos, Señor, y que esta palabra, Señor, tú la selles en nuestro corazón, para que taladre ahí hasta que haga el efecto por el cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.